La mala hora en la que América Latina gira hacia la izquierda. Ese no es el camino. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. A muy mala hora, América Latina se escora decididamente hacia la izquierda. A los países ya habituales, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, se han sumado Argentina, México, Perú, Honduras y Chile. Casi seguro lo hará Brasil y probablemente hasta Colombia. Pésima noticia de este giro que ahora Estados Unidos, tras malgastar 20 años e incontables recursos en Medio Oriente, se ha percatado finalmente de que su principal contrincante está mucho más al este de Afganistán, allende una milenaria muralla, la China comunista, es decir, mafiosa. El hilo que une las cuentas del collar multicolor que compone la variopinta izquierda latinoamericana es de puro odio. Eso es lo único que tienen en común los maoístas, troxistas, marxistas, indigenistas, peronistas, socialdemócratas que pululan al sur del río Bravo. Al poder llegan esas izquierdas acomplejadas de venas abiertas que a veces derraman su odio hacia todo Occidente, representando en mitos de conquista que tanto excitan a ciertos descendientes autoproclamados de civilizaciones bastante más sanguinarias que las europeas. El gigante del norte, que sigue y seguirá siendo durante un largo tiempo la potencia más importante y con quien sin dudas hay que tratar con suma precaución para que no te aplaste, ha comprendido que su simbiosis con China es cada vez menos profitable y está soltando esas amarras. Lo trascendente es que esta agudización del diferendo chino-norteamericano no es una cuestión coyuntural del histérico Trump, sino una política de Estado que ahora continúan los halcones demócratas con Blinken a la cabeza. Los estadounidenses se han percatado de la necesidad de achicar y diversificar las cadenas de valor de su producción. Sí, estuvo bien deslocalizar aquellas industrias que eran más eficientes produciendo en China, pero ya no es solo cada vez menos rentable el capital invertido allá, sino que ha creado una malsana dependencia de lo que allí, y solo allí, se produce, muchas veces con patentes norteamericanas y otras muchas con ideas y tecnologías americanas impunemente robadas. Por ello existe hoy convergencia de intereses entre Washington y Wall Street para sacar la producción de China y asentarla en otro lugar. América Latina habría sido el destino perfecto para eso, pues es una cuestión políticamente descentralizada, con diversos países que podrían convertir tanto físicamente como en formación de capital humano y provisión de materias primas para la cadena de valor estadounidense. Pero esas cadenas no están pasando por América Latina. ¿Y cómo es posible que los estadounidenses no estén mirando sencillamente vietnamitas, tailandeses, filipinos o indios que con tantas razones como los sudamericanos pudieran sentirse agraviados por su historia con Occidente y Estados Unidos en particular? A partir de los años 80 y 90, comprendieron que la histeria antigringa no alimenta y se salieron o apenas figuraron decorativamente en obsolencias como el movimiento de países no alineados que tanta guerra, fuego y palabra dio en los tiempos de Sukarno, Nasser y los Gandhi. En la Casa Rosada, de Nariño, de la Moneda, de Miraflores, de Pizarro y en el Palacio de Carondelet, Plan Alto o de la Revolución, siguen anidados políticos mordaces en sus discursos antinorteamericanos, aprendices de brujos como Eduardo Galeano, Mariátegui o Fidel Castro, que imposibilitan a la región especializarse e integrarse en los circuitos económicos mundiales que pasan por Norteamérica y Europa. Si las cadenas de valor estadounidenses enraizaran en los Andes y no en el río Yangtze, probablemente ya existirían comunicaciones terrestres que habrían cohesionado el continente americano de forma mucho más rápida, segura y barata que el caro transporte transoceánico que lleva mercancías a través del Pacífico o del Atlántico, y nos estaría dando el esperpéntico espectáculo que atestiguamos en el continente que Colón jamás supo que descubrió. Estados Unidos compensa esos altos costos de transportación marítima con la bienvenida que reciben en tierras anamitas, cantonesas y malayas, donde todos desean firmar, si es que ya no lo hicieron, tratados de libre comercio para abrirse, con sus pros y contras, al intercambio mundial. Mientras en América Latina las barreras al comercio son parte de la directiva populista de políticos de izquierda,
y cuando se tuvo la oportunidad de particular del Tratado de Libertad Económica más de coro y con panderetas, ALCA, una ingeniosa frase que resume la mezcla de gallardía y complejo de inferioridad de los pobres orgullosos que hacen de su miseria dignidad y se mantienen miserables por dignos, que en su correlato nacionalista llaman soberanía. El mundo está en plena crisis y con ella algunos saldrán fortalecidos, mientras otros seguirán como siempre, dándose golpes de pecho y acusando a Hernán Cortés y a la doctrina Monroe por los niños que hoy limpian parabrisas en Tegucigalpa o en Tucumán. El mundo evoluciona y se divide entre los que asumen la realidad práctica y obscena del comercio y los que viven en el mito fantasioso y romántico de la justicia social. Lamentablemente, América Latina solo se siente ella misma cuando es sobre todo Macondo. Por eso, cuando más faltaría poner los pies en la tierra y amigarse con los norteamericanos, se pone a recordar cuando fue que vio por primera vez el hielo y sigue igual o peor, más a la izquierda o lo que es lo mismo, más siniestra. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel asegura que la prensa oficialista está comprometida con la verdad. El presidente de la isla celebró el Día del Periodismo Cubano, pero muchos usuarios estuvieron en desacuerdo con lo que dijo. Comprometido con la verdad, la justicia y la revolución, así calificó el día 14 de marzo al periodista oficialista cubano, el presidente y títere castrista Miguel Díaz-Canel, en el aniversario de la prensa. Cuba celebra el Día de los Trabajadores de la Prensa en el 130 aniversario del periódico fundado por Martí, dijo el también primer secretario del Partido Comunista sobre la fundación del periódico Patria en 1892 por el héroe nacional de Cuba. Sin embargo, muchos cubanos criticaron las palabras del mandatario. José Martí nunca hubiera imaginado que en su país la prensa sería hoy propiedad privada de un solo partido comunista. Además, con anterioridad, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, calificó a la prensa del país como valiente, comprometida y fiel defensora de la verdad ante las mentiras y manipulaciones. Con la ética martiana como derrotero del periodismo cubano, hacemos patria frente a quienes no cesan en el empeño de destruir la revolución, agregó el ministro de Relaciones Exteriores. La prensa oficialista es el principal aparato propagandístico de la dictadura y la única autorizada por el mismo a circular en el país, con una visión sesgada de todo lo que acontece. El ejercicio privado e independiente de la comunicación es incluso penado por las leyes del país. Con asiduidad, los medios oficialistas controlados por la dictadura, cuya competencia además es reducida debido a la censura de las plataformas alternativas, arremeten contra activistas, periodistas independientes y cualquier expresión de disidencia que surja en el país. Incluso justifican los atropellos de la dictadura, como los realizados ante las protestas masivas y pacíficas del 11 de julio, por lo que se convierten en cómplices de la represión constantemente. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos